vamos a primero ver un vistazo, ¿cierto?, de las preguntas que habían en esta guía, ¿ya? Teníamos preguntas, ¿cierto? Bueno, la primera que tenía relación a fracciones y de números decimales, números racionales, ¿cierto? La primera y la segunda. La tercera también. Luego, cuarta, y desde las 5 en adelante partíamos con el análisis de las potencias. Ya teníamos también teníamos potencias, y luego pasábamos a álgebra, ¿cierto? Álgebra, lo que son productos notables, y acá ya teníamos factorización. Y ahí teníamos, ¿cierto?, nuestra guía. Y en la guía nosotros habíamos resuelto un ejercicio, que si no me equivoco era el ejercicio 9, ¿ya? Que era el que nosotros habíamos resuelto en esa oportunidad, y ese ya estaría listo. Bien, entonces ahora necesito que ustedes me pregunten, me consulten por el chat o por el micrófono qué ejercicio quieren que yo les resuelva para poder ir explicándoselo, y así hacer como el desarrollo del ejercicio como debería estar resuelto. Bien, así que los leo o los escucho. El número 7. Ya, Josefa. Bien, vamos entonces a bajar al número 7. Ya, súper. Y este número 7 vamos a sacarlo de acá para poder rayar encima de él. Tenía una particularidad. ¿Por qué? Porque en el número 7 había un error en el enunciado, ¿ya? Y eso es bueno porque lo vamos a analizar ahora y vamos a ver qué es, cierto, lo que se trabaja para poder darnos cuenta de esto. A ver, lo primero que vamos a hacer es, bueno, a leerlo, ¿cierto?, ver qué es lo que necesito. Ya este ejercicio dice, ¿cómo se representa el valor de la expresión 0,5 por 0,25 por 0,00625 escrita como una sola potencia? Entonces lo que nos pide a nosotros es poder generar una potencia, ya, para poder nosotros llegar a uno de estos resultados. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es, bueno, observar la alternativa y ver hacia dónde nosotros podemos dirigir nuestro ejercicio. Bien, como nosotros vemos acá tiene mucha relación con el 0,5, el 5, y ese 25 está como distractor. Entonces está como por ahí más o menos la situación de cómo yo lo voy a escribir. Ahora, si yo observo, ¿cierto?, en el enunciado, sabemos que las potencias de 5, ya, las primeras potencias de 5 es 5 elevado a 1 a 5, 5 elevado a 2, 25, y este es como 5 elevado a 4, ¿cierto? Porque 5 elevado a 3 era 125 y 5 elevado a 4 es 625. Entonces, por acá, ¿cierto? Es como yo tengo que estar viendo a cuánto lo voy a elevar o cómo lo voy a transformar en potencia, teniendo ahora una potencia base de base 10 en este caso, ¿ya? Entonces lo que yo podría hacer sería, a ver, sería ir resolviendo cada una de estas y escribiéndolas como una potencia, para después nosotros poder trabajar de una manera más cómoda. Ahora, ¿cuál es lo más fácil para poder hacer esto? Porque igual estar trabajando con potencias y decimales como complicado, es transformar el decimal a una fracción. Por ejemplo, oh, perdón, el 0,5 yo lo puedo escribir como una fracción, y si lo transformo como fracción me quedaría 5 décimos, ¿ya? Ahora, como potencia quedaría 5 elevado a 1 con 10 elevado a 1, ¿ya? Eso es como para poder tener nuestra base. 5 elevado a 1, y eso debería yo poder escribirlo como una sola potencia. Ojo ahí, la idea es que nosotros podamos ser capaces de escribir solamente la fracción elevada a un número, a un exponente en común. Bien, este sería como mi primer término, ¿cierto? Ya tenemos un término listo. Ahora tengo que trabajar con el 0,25.
Entonces, el 0,25 como es un número finito, también lo puedo transformar a una fracción. Me quedaría el 25 dividido en 100, ¿cierto? Porque como tiene dos decimales, se le colocan dos ceros. Y el 25 se escribe como potencia. En este caso, ¿cierto? La idea es buscar las mismas bases que los números anteriores. En este caso 5, pero 25 justamente es 5 elevado a 2. Y 100 también es, en este caso, 10 elevado a 2. ¿Se fijan? Tenemos un mismo exponente. Entonces, al ser un mismo exponente, nosotros lo podemos escribir como un 5 décimos elevado a 2. Bien, si se fijan, entonces aquí estoy como desarrollando el ejercicio de una manera con, bueno, sin usar calculadora, ¿cierto? Sin tener nada raro, ¿cierto? Y escribiéndolo como a mano de lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Es su, es su relación con respecto, vamos a dejar un poquito más fino el lápiz, es su relación con respecto al resultado, porque 5 partido en 10 es 0,5 elevado a 1, ¿cierto? Este 5 partido en 10 sabemos que es 0,5 y va a estar elevado a 2. ¿Se fijan? Entonces ahora la idea es que nosotros podamos encontrar el resultado del último número para poder saber a cuánto va a estar elevado. Entonces, nosotros escribimos el 0,00625 y lo transformamos a fracción. Entonces, este número transformado a fracción me quedaría 625 dividido en, un 1 y de 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo lo quisiera convertir en potencias, el 625 en base a 5 me quedaría 5 elevado a 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les había dicho anteriormente, ¿cierto? Que si yo tengo un 5 por 5, eso daba 25, ¿cierto? Después si yo lo multiplico por 5, eso en total me daba 125. Y si el 125 se multiplica por 5, me va a dar 625. Entonces, en otras palabras, 5 elevado a 4 me va a dar 625, que es lo que yo estoy buscando acá. Bien, entonces, teniendo en consideración, ¿cierto?, que 5 elevado a 4 es 625, por un tema lógico, ¿cierto?, viendo los ejercicios anteriores, tenemos que el número de abajo también debe ser un 10 elevado a 4 para que nosotros podamos obtener nuestro resultado. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo cuento la cantidad de ceros que tengo, ¿cierto? Porque acá tenía un 0 elevado a 1, dos ceros elevado a 2. Pero si acá yo cuento, tengo 5 ceros. Entonces debería estar elevado a 5. Entonces a mí se me va a complicar porque resulta que esto no me va a dar el resultado que yo quiero. Ya que yo, para poder llegar a un resultado, yo lo que tengo que hacer es, como, entre comillas, reordenar esto. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer sería como un camino, 5 elevado a 4, colocar 10 elevado a 4 por 1 partido en 10. ¿Ya? O sea, saco ese exponente que me sobraba y lo dejo afuera. Y al hacer eso yo podría decir que eso va a ser 5 décimos elevado a 4 por un décimo, ¿cierto? Y ahí me daría 0,5 elevado a 4
por un décimo. ¿Sí? Y ya tendría, ¿cierto?, un detalle, porque yo al tener que considerar todos los números, tendría la primera potencia, que sería el 0,5, la segunda potencia sería el 0,5 elevado a 2, y la tercera potencia ya se genera como un número compuesto, ¿cierto? Porque tengo el 0,5 elevado a 4 por 1 partido en 10. ¿Ya? Ahora, el detalle va a estar en lo siguiente. Acá dice una sola potencia, ¿cierto? Y dentro de mis alternativas, si yo quiero resolver esto, como ustedes saben, la multiplicación de potencias de igual base, lo que uno hace es sumar los exponentes. Entonces, si yo quiero sumar o quiero multiplicar el 0,5 elevado a 1 por 0,5 elevado a 2 por 0,5 elevado a 4, y eso me queda por 1 partido en 10, eso me va a dar 0,5 elevado a 7, ¿cierto? Porque sumo 1 más 2 son 3, 3 más 4 serían 7, por 1 en 10. ¿Ya? Y esta expresión yo no la puedo llegar y multiplicar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque para poder yo llegar y multiplicar o dividir por 10, lo que tengo que hacer primero es resolver la potencia. ¿Ya? Tengo que sí o sí resolver la potencia, ya que es un número decimal bastante pequeñito, ya porque es 0,5 elevado a 7, y al dividir por 10 lo único que hace es trasladar la coma. ¿Y qué pasa al trasladar la coma? Pasa que al trasladar la coma va a generar el número, un número igual, pero que no va a poder ser expresado como potencia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si bien es cierto, el ejercicio, ¿cierto?, se puede desarrollar hasta un cierto punto, que sería este 0,5 elevado a 7 por 1 partido en 10, el hecho de que en el enunciado apareciera el número con con dos ceros, en vez de tener un solo cero, nos generó que no llegáramos a ninguna alternativa correcta. ¿Ya? Y varios me hicieron ese alcance, ¿cierto?, cuando me enviaron su instructivo resuelto, de que no había una alternativa correcta, ¿ya? Puesto que el número que ustedes llegaban era un número distinto, ¿ya? Y de hecho escribirlo como una sola potencia también se dificultaba al momento de poder resolver esto, ya que nosotros, claro, si bien es cierto, llegamos al 0,5 elevado a 7, pero nos quedaba este un décimo que nos estaba sobrando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Lo que uno tenía que, entre comillas, como que ver que en realidad este número de acá debería haber sido 0,0625, y a partir de este número multiplicarlo con estos dos, y ahí nosotros llegábamos a nuestra alternativa correcta, que era 0,5 elevado a 7, que era lo que se esperaba, ¿ya? Y no este número, puesto que este número, al escribirlo como potencia, nos daba una expresión distinta. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el 0,5 elevado a 4 por un décimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros al resolverlo nos dábamos cuenta de que ese exponente con ese exponente eran distintos. Entonces, al ser distintos, nosotros, ¿cierto?, obteníamos que el ejercicio, ¿cierto?, ya no iba por buen camino, puesto que en todos los otros nosotros obteníamos el mismo exponente. Entonces, al tener un exponente distinto, ya nos generaba un problema bastante mayor, puesto que esto se tenía que escribir como una sola potencia. Bien, entonces, eso era como el detalle que había en este ejercicio. Por eso les dije al comienzo que hubo un ejercicio en donde el enunciado estaba mal escrito, ¿ya? Y que es este, en donde había que hacer cierto... O sea, en realidad no había que arreglar el enunciado, sino que simplemente no había una alternativa correcta, ¿ya? Pero como yo les digo, ahí fue como... No recuerdo bien, quizás fue error mío que al tipear el ejercicio me equivoqué y puse un cero de más, ¿ya? O quizás fue un error del texto en donde yo saqué el ejercicio, que quizás venía con ese pequeño error, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto?, que se los quería, igual se los iba a mostrar, eh, para que vieran por qué pasaba esto, ¿ya? Para que vieran dónde estaba el error, ¿cierto? Y cómo
podían subsanar, ¿ya? Pero en todo caso, eh, en contexto de ejercicio, ¿cierto? Cuando se vean estas evaluaciones diagnósticas de la próxima quincena, vamos a ver eh, vamos a ver de qué manera podemos, ¿cierto?, enfrentar este tipo de problemas que van a venir, obviamente, bien, bien planteados. Bien, así que eso, quiero que me den sus apreciaciones con respecto a qué, qué encontraron del ejercicio, si es que lo habían hecho, si es que habían encontrado el mismo error, si es que qué hicieron para solucionarlo. Porque de los 10 era el único que tenía ese pequeño errorcito ahí en el enunciado. A ver, cuéntenme en el chat para ver qué es lo que encontraron ustedes. Bien, vamos chicos, los leo en el chat. O activan su micrófono. Ya, súper. Ahora, una forma de haber detectado el error, por ejemplo, que yo también se lo había dicho cuando estábamos viendo el cómo desarrollar este ejercicio, era que si ustedes resolvían cada una de las alternativas, ya si ustedes resolvían, por ejemplo, cuánto era 0,5 elevado a 7, cuánto era 0,5 elevado a 6, cuánto era 5 elevado a 6, cuánto era 0,25 elevado a 7, y ustedes le van a puros números decimales. Y si ustedes después multiplicaban los numeritos de arriba, les iba a dar otro número decimal. Y ahí podían ver rápidamente a cuál correspondía de las alternativas. Pero si uno hacía eso, se iba a dar cuenta de que los cuatro números obviamente dan distintos, pero el número de acá que ustedes desarrollaban también daba distinto. Por lo tanto, ninguno correspondía a la alternativa correcta. Entonces ya a partir de ahí ya sabíamos que había un error en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, claro, pues el error era este de acá, este cero que estaba de más, ¿cierto? Que me hacía que en realidad abajo en vez de 100.000 debía haber dicho 10.000. Y ya con ese 10.000 ahí nosotros hubiéramos sacado el ejercicio fácilmente y hubiéramos llegado, ¿cierto?, a nuestra alternativa A. Bien, entonces, ¿les quedó claro? Les pregunto como para poder ver otro ejercicio. Ya, súper. Ya, ahora volvamos a nuestra guía y ahora veamos si es que hay otra duda, ya para poder ir nosotros resolviéndola, o algún ejercicio que les costó mucho resolver, como para nosotros, para ayudarles, ¿cierto?, una idea de cómo se hace. Ya aprovechen de preguntar ahora. Algo con el que hayan quedado dudas. Yo me enredé en el ejercicio 5 porque donde decía que si guarda una potencia es positivo, Ujú. entonces siempre es cierto que eh, si uno lo ve de que la condición se cumpla siempre, por ejemplo, la condición siempre va a dar positivo, pero puede ser que exista un valor que no cumple esa condición y sí de positivo, entonces ahí como que me enredé un poco con las condiciones y el enunciado, como que no lo entendí muy bien. Al final igual llegué a la respuesta correcta, pero Ya,
Sí, sí, de verdad estos ejercicios de análisis de repente son más difíciles que los mismos ejercicios matemáticos, ¿ya? De hecho pasa bastante. Y ya, de hecho vamos a bajar un poquito más abajo la pizarra y vamos, ¿cierto?, a analizar este ejercicio 5. Vamos a bajar por acá. No, dejémoslo ahí para que ahí se vea mejor. Ya. Ok, veamos. Dice, si el valor de una potencia es positivo. Ya, entonces aquí vamos a tener que ir marcando varias cositas. Primero, tenemos que el valor de una potencia es positiva. Ya, esa es una condición verdadera que se va a dar. Ya, entonces, tenemos que ahora asegurar de que siempre va a ser cierto. Ya, entonces, como la condición de acá decía de que siempre va a ser cierto, si yo encuentro un ejemplo en donde el valor de la potencia es negativa, entonces esto no va a ser siempre. ¿Se fijan? Entonces, claro, yo puedo encontrar muchos ejemplos de que es positivo, es positivo, es positivo, es positivo, es positivo. Ya, entonces ahí no va a haber problema. Pero si es que yo encuentro un resultado en donde el resultado de la potencia sea negativa, entonces esto no va a ser siempre. Esa es como la condición de lo que dice el enunciado. Ya el enunciado dice que para todos los ejercicios existentes, el resultado de la potencia siempre va a ser positivo, ¿ya? Sin importar el número que tenga. Sin importar si acá hablamos del exponente, acá no va a importar la base que tenga, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces acá nosotros tenemos que ponernos a pensar, si siempre es positivo, significa que nunca habrá un negativo. Ya, esa es como la primera lógica, ¿cierto? Si siempre es positivo, es imposible que el resultado me dé negativo. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro que un resultado me dé negativo, significa que no va a ser imposible. Por lo tanto, ese resultado está malo. Entonces, yo parto con el descarte. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos analizando acá el ejercicio, podamos ver, por ejemplo, la alternativa A, que decía que el exponente es positivo. Entonces, sin importar la base, mi exponente me va a quedar positivo. Entonces, si el exponente es positivo, yo tengo que encontrar algún ejercicio en donde la base y el exponente sea positivo, el resultado sea negativo. Entonces, yo me pongo a pensar, ya, vamos a hacer uno con donde me dé positivo, ya, para que vean que el tema puede ser bien, bien fácil. Por ejemplo, si yo tengo un menos 3 elevado a 2, ¿ya? Si se fijan, tengo un exponente positivo y tengo una base cualquiera, ¿ya? Eso es lo importante, que acá el exponente tiene que ser el positivo, ¿ya? Para que eso sea siempre. Entonces, exponente positivo, ¿cierto? Tenemos base negativa y uno lo resuelve, da 9 positivo, puesto que 9 por 9 menos por menos da más. Entonces, el valor de la potencia es positivo, sí, se cumple. Entonces, esto es, como entre comillas, verdadero. ¿Ya? Entonces, se puede dar que los exponentes positivos, sin importar la base, me dé un resultado positivo. Ya, se está cumpliendo. Pero si yo encuentro una potencia con exponente positivo cuyo resultado sea negativo, esta automáticamente es falsa y yo la elimino como alternativa posible. Entonces ahora yo tengo que empezar a buscar, a replantearme el ejercicio en donde el exponente también sea positivo, pero el resultado sea negativo. Ahora, si yo ocupo una base positiva, el resultado, bueno, ahí lo vamos a ir viendo después, tiene algunas otras propiedades, ¿ya? Pero siguiendo la lógica de este mismo ejercicio, nosotros nos podemos percatar, por ejemplo, que si yo utilizo el mismo menos 3 y yo ahora el exponente lo cambio, por ejemplo, puedo colocar incluso 1, ya, pero vamos a colocar 3 para que no sea tan lógico. Ya, y por ejemplo yo coloco exponente 3 y me quedaría menos 3 elevado a 3, me queda 3 elevado a 3 sería 27, ¿cierto? O sea, 3 por 3 por 3, y menos por menos da más y más por menos da menos. ¿Se fijan? Entonces, yo tengo una base cualquiera con exponente positivo
¿Y el resultado cómo fue? Negativo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta que la base, sin importar cuál sea, al tener un exponente positivo, el resultado puede dar positivo o el resultado puede dar negativo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Siempre será positivo? No, ¿cierto? Entonces, porque algunas veces me puede dar positivo, algunas veces me puede dar negativo. Entonces, no siempre se va a cumplir. Entonces, al no ser siempre, automáticamente yo digo que esto es falso, ¿ya? Entonces, el exponente, si el exponente es positivo, ¿siempre el resultado de la potencia va a ser positivo? No, porque a veces cuando el exponente es positivo, como en el caso de acá de este ejemplo, podemos ver que el resultado da negativo. Entonces, al no ser siempre positivo, automáticamente la alternativa A me queda excluida. Bien, ahora pasemos a la alternativa B. La alternativa B dice base positiva. ¿Qué significa esto? Que mi base va a ser siempre mayor que 0, ¿ya? Y el exponente es el que va a cambiar. Entonces vamos a ir probando, ¿cierto?, todos los exponentes posibles para poder ver de qué manera yo voy a poder llegar a un resultado. Entonces, yo por ejemplo voy a trabajar con este número base 4. Por ejemplo, yo digo 4 elevado a 2, que sería una base positiva, me daría 16, me sirve, ¿cierto? Puesto que eso me da positivo. Si yo tengo ahora un 4 elevado a menos 2, ¿ya? Para poder ir como trabajando, ¿cierto? Con estas, en este caso recuerden que la base es la que está fija, ¿ya? Base positiva, ya eso es lo que estamos analizando ahora. Y el exponente es el que va a cambiar. Si tengo un 4, por ejemplo, elevado a un negativo, ya, que en este caso igual es como lo que uno, con lo que uno está jugando, a ver si es que nos da negativo, esto nos va a dar 1 partido en 16. Y eso también es positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué otro tipo de fracción podríamos obtener? O sea, claro, ¿qué tipo de potencia podríamos obtener? Ahora nos faltaría probar el exponente 0. 4 elevado a 0. Y eso me da como resultado 1, que también es positivo. Entonces nosotros al considerar la base positiva, ¿cierto?, vemos que todo nos da positivo. Ahora, ¿nos queda alguna otra opción? Sí, podríamos colocar, por ejemplo, uh, un 4 elevado a una fracción, por ejemplo, un medio. Y ahí en este caso nos va a dar 2, ¿cierto? Pero aún así, si se fijan, todos los resultados que nosotros obtenemos nos da todo positivo, 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 positivo. Entonces, perdón. Estamos viendo acá. Ahí sí. Entonces, ¿qué podemos estar determinando acá? Estamos viendo que si su base es positiva, el resultado sin importar el exponente me va a dar positivo. Entonces como que se está cumpliendo. ¿Se fijan? Entonces, acá yo no encontré ninguna que me diera negativo. Ahora, ¿puede existir alguna? Sí, puede existir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a decir que esto es verdadero por ahora y voy a tratar de probar las otras dos, ¿ya? Si yo pruebo que las otras dos de acá me da negativo, entonces la B es la correcta, ¿ya? Entonces ahora, tampoco es necesario probarlas si es que uno ya está seguro, pero también no es recomendable dejar el ejercicio hasta ahí y no probar ni la C ni la D, porque no vaya a ser cosa que a mí se me pasó algún exponente y no me di cuenta. Entonces igual es bueno comprobar hasta el final, y sobre todo ahora que ustedes tienen tiempo para poder hacer esta guía. Ya recordemos que hayan 2 semanas, así que hay tiempo de sobra para poder analizarla completa y para poder ir viendo, ¿cierto?, cuál corresponde o cuál no. Bien, ahora vamos a ver la letra C. Dice exponente negativo. Entonces la base va a ser cualquiera, el exponente va a ser negativo. Entonces vamos a partir con una base positiva. Por ejemplo, vamos a decir 5 elevado a menos 2. ¿Se fijan? Entonces aquí vamos a tener un exponente negativo. Entonces, exponente negativo, y yo digo 5 elevado a menos 2 va a ser 1 partido en 25.
Entonces tenemos 1 partido en 25, que es positivo, por lo tanto se cumple. Ahora vamos a cambiar a otro exponente, por ejemplo 0. 0 elevado a menos 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces ahora, bueno, no, en realidad esto no existe. Si por negativo 0 quedaría 1 partido en 0, 0 no. Ya, esto no nos daría, ¿cierto?, infinito, ¿cierto?, porque se hace como un pequeño bucle. Entonces esto ya no va a ser positivo. Y si probamos a ver un negativo, por ejemplo menos 5, y lo vamos a colocar entre paréntesis para que se entienda, elevado a menos 2, nos va a dar 1 partido en menos 25. Ah, no, 1 partido en 25 positivo. Y vamos a obtener que este resultado también es positivo. Y vamos a ver, y vamos a ver un último ejemplo, que vamos a decir, por ejemplo, menos 3 elevado a... Ah, no, pero para... No con el 5. Menos 5 elevado a menos 1. Ya, se fijan, aquí tenemos igual exponente negativo. Y al resolver eso me va a quedar 1 partido en menos 5, que también ese es un número negativo, por lo tanto tampoco me va a servir. ¿Se fijan? Entonces, claro, hay ejercicios en donde el exponente negativo me va a dar positivo, me va a dar positivo. Existen. Pero también van a haber valores en que me va a dar negativo. O en este caso va a ser infinito, ¿cierto? Recordemos que acá esto va a ser sí o sí infinito. Ya se los quiero explicar al tiro porque recordemos que cuando está en elevado negativo, lo que nosotros hacemos es escribir el inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, al hacer eso me va a quedar este resultado. Pero 0 elevado a 2 es 0. Y resulta que 1 partido en 0 es un número que no existe. Porque matemáticamente la división por 0 no está definida. En algunos ejercicios dice que es infinito, en otros dice que el número no existe, en la calculadora dice error o syntax error. Entonces, hay varias cosas, ¿cierto? Que acá en este caso matemáticamente no está como definido. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, en el número del 0 elevado a menos 2, el resultado, ¿cierto?, no va a existir. ¿Ya? Entonces, no va a existir, ¿cierto?, este valor 0 elevado a menos 2. Entonces ya tenemos un error, ya tenemos algo que no siempre va a ser positivo. Entonces ahí ya podemos estar descartando automáticamente la C. Y la B, ya, entonces vamos a colocar acá la C mala. Y la D dice base negativa. Para trabajar con bases negativas, vamos a trabajar desde acá. Por ejemplo, dice base es negativa. Yo tengo, por ejemplo, no trabajé con el menos 10. El menos 2 elevado a 4. Si se fijan, base negativa y el exponente vamos a ir jugando con él. Base negativa elevado a 4, tengo 2 elevado a 4 que es 16, y como es un número par, el resultado que da positivo me sirve. Perfecto, súper bien. Ahora vamos a probar con otro. Dice base negativa, el mismo menos 2. Menos 2 elevado a 0. Ya, pruebo con 0. Y digo menos 2 elevado a 0. Me dice que esto es 1. Entonces esto me sirve. Claramente sí, porque el resultado me dio positivo. Entonces vemos que la alternativa D no está funcionando bien. ¿Ya? Pero ahora, cuando nos toca ahora probar un exponente negativo, me va a quedar menos 2, por ejemplo, elevado a
menos 1. Y esto al ser menos 1 me va a quedar 1 partido en menos 2. Y eso vemos claramente que es un número negativo, por lo tanto no nos sirve. Había marcado la base. Entonces, al ser un número negativo y al ver que no nos sirve, automáticamente esta también, ¿cierto? Yo la voy a descartar, porque yo encontré un ejemplo en donde no me servía. Ya recordemos que acá es súper importante, ¿cierto? Esta palabra siempre, que yo se los recalqué bastante la semana pasada, que ese siempre me va a dar el descarte de las otras tres alternativas. ¿Ya? Porque si bien es cierto, yo digo, si el valor de una potencia es positivo, entonces es cierto que, y todas hubieran sido correctas. Porque el exponente positivo también da positivo, sí. La base positiva da positivo, sí. El exponente negativo da positivo, sí. Y la base negativo da positivo, sí. Pero que siempre dé positivo, ahí está el detalle, ¿cierto? Porque no siempre va a ser positivo. En el caso del exponente positivo, ¿se fijan? Con exponente positivo puede darme negativo también. Con exponente negativo me puede dar negativo también. Con base negativa también me puede dar negativo. Pero con base positiva, siempre el resultado que yo obtengo va a ser positivo. Entonces, al tener base positiva, yo me aseguro que el resultado va a ser positivo independiente del exponente que yo tenga. Entonces, acá la alternativa correcta, ¿cierto? Claramente era la alternativa B, ¿cierto? Porque era la forma en que yo podía demostrar esto. Ahora, ¿cómo lo demostró? Haciendo todo esto de acá abajo, ¿ya? Probando, ensayo y error, ya probando cuando una sí era positiva, cuando no era positiva, entonces automáticamente la otra se descarta. Y así yo voy probando todas las alternativas hasta llegar a mi respuesta correcta. Entonces, claro, la dificultad de este ejercicio se daba con el análisis. Ya ustedes tenían que analizar comprensivamente qué era lo que se estaba pidiendo para nosotros poder dar una respuesta satisfactoria, ¿ya? Porque nosotros podíamos encontrar de que todas nos daban positivo, pero había un ejercicio que me daba negativo. Y yo tenía que ir dándome cuenta, viendo las propiedades, ¿cierto? Cuando era negativo, cuando era exponente positivo, cómo se desarrolla, qué pasa con las fracciones. Y en base a eso, nosotros tenemos que ir, ¿cierto? Descartando y buscando el ejercicio, buscando el error, ya buscando un ejercicio para que me dé malo, buscando el ejercicio para que me dé malo, buscando para que me dé malo, para poder yo ir descartando. Y como acá no encontré ninguno que me diera malo, se da como respuesta final, ¿cierto? Que nuestra base sí era positiva. ¿Se entiende? ¿Quedó un poquito más claro Sí, ahora? Ya, súper. sí. Ya, gracias. Y alcanzamos a hacer uno más. Vamos a volver acá a nuestra guía. Se puede alcanzar a hacer uno más para que vayan viendo y lo seleccionemos para que veamos cuál resolver. Entonces vemos que tenemos la 9, tenemos la 7 y tenemos la 5. Bien. ¿Algún otro más? Los leo. Aprovechen de preguntar. No sé si tiene alguna duda la Millaray, la Gisette, la Constanza, la Emily, la Francisca. Aprovechen de consultar si es que hubieron algunas dudas en estos ejercicios que están acá y que no hemos resuelto aún. ¿O no hay más dudas?
Yo no tengo más dudas. Ya, ok, la Josefa, entonces estamos súper bien ahí. ¿Y el resto de las compañeras? ¿Dudas, dudas? No, no, creo que no hay más dudas. Bien, ok.